Bueno, este es un video complementario de uno de los puntos que Lacan menciona en la introducción de la Notro, pero que no desarrolla en demasiada profundidad. eh, no tiene tampoco necesidad de hacerlo, teniendo en cuenta que se trata de un síndrome nosográfico de la psiquiatría de su época, que es el síndrome de Cotard. Como Lacan tiene una formación psiquiátrica y gran parte del auditorio de sus seminarios también, no se detiene demasiado en caracterizar este síndrome, para ellos bastante conocido, pero quizá para nosotros, que no procedemos de la psiquiatría y que incluso no es un síndrome muy frecuente de ver en la actualidad, me parecía que tenía cierto interés comentarles un poco acerca del síndrome de Cotard a partir de un texto que les mencioné en el video anterior, que está dentro de un libro de Marcel Cermak que se llama Estudios psicoanalíticos de la psicosis. Cermak dedica un capítulo de este libro a lo que él llama la significación psicoanalítica del síndrome de Cotard. Efectivamente, dice Cermak que no ha hallado ningún trabajo psicoanalítico sobre este tema al momento que él escribe este libro, aun cuando, dice él, un trabajo serio sobre el síndrome de Cotard desde la perspectiva psicoanalítica podría, dice él, aclarar bastante acerca de la melancolía y la psicosis en general. Así que mi idea es comentarles algunos fragmentos, leerles algunos fragmentos de las consideraciones que hace Cermak, a fin de que se pueda entender un poco más cuál es la vinculación que Lacan encuentra entre estas damas añejas, ¿no?, que se aquejaban de no tener boca, con el hecho de que los planetas no hablen. Dice Cermak al principio del artículo que el síndrome de Cotard se caracteriza en Seglas, un viejo psiquiatra, del siguiente modo: manifestaciones de ansiedad, ideas de condenación eterna y de posesión, propensión al suicidio y a las mutilaciones voluntarias, analgesia, ideas hipocondríacas de no existencia y de destrucción de diversos órganos, del cuerpo entero, del alma, de Dios, etc. Finalmente, idea de no poder morir jamás. Esa es la caracterización psiquiátrica que se hacía la psiquiatría de la época respecto de este síndrome. Cermak va a centrar su desarrollo, su lectura de este síndrome a partir del caso de una paciente que vamos a ver cómo se corresponde punto a punto con lo que Lacan destaca como lo central del síndrome de Cotard. Dice Cermak que esta paciente en una primera fase experimentó el sentimiento de perder su visión. Se quejaba de tener, dice Cermak, la mirada vacía. Así como Lacan señala el lamento de no tener boca, vemos en el caso de esta paciente de Cermak como es otro orificio del cuerpo, en este caso la cuenca de los ojos, la mirada, el objeto mirada, lo que aparece afectado, mientras que en el caso que señala Lacan se trataba del orificio bucal, ¿sí?, y del objeto que podríamos llamar el objeto voz. Dice un poco más adelante Cermak que la paciente tenía el sentimiento de una detención del funcionamiento de sus órganos y que a su vez había cambiado su sentido del tiempo. El tiempo no transcurrió para mí, dice esta paciente, el tiempo está como bloqueado. Asimismo manifestaba también el clásico sentimiento de inmortalidad: voy a vivir eternamente, sin alma, mi cuerpo no podrá tener fin. Declaraciones, dice Cermak, como no tengo boca, no tengo intestinos,
no tengo vejiga, no hago mis necesidades, no puedo orinar, eran muy frecuentes en esta paciente. La sujeto, dice Cermak, pasa de una compacidad petrificada a una expansión a la medida de la totalidad del cosmos. Es interesante aquí la referencia que hace Cermak al cosmos porque, recuerdan ustedes, por lo que vimos con Coiré, el pasaje del epistema antiguo a la ciencia moderna supuso justamente la destrucción del cosmos para dar lugar a un universo infinito, abierto y extenso, ¿no? Cuando se refiere a esta paciente, Cermak, por el contrario, no hace alusión a un universo, ¿no?, que en el lenguaje lacaniano podríamos asimilar al universo simbólico, ¿no?, el universo que efectivamente está compuesto de significantes en Lacan, y que esos significantes conforman una cadena infinita, ¿sí? Así como en el universo infinito de la ciencia, de la física moderna, también en el universo simbólico que nos va a plantear Lacan, siempre se puede añadir un significante más. En el caso de esta paciente, en el caso de esta psicosis particular, que es el síndrome de Cotard, más bien el paciente alcanza, dice Cermak, la expansión de un cosmos, pero sabemos que el cosmos tiene una forma esférica, cerrada, justamente carente de agujero y de vacío. Nos dice un poco más adelante: estos trastornos ponen de manifiesto fundamentalmente la ineptitud para organizar un discurso. Son adiscursividad. Por otra parte, lo que Cotard llamaba pérdida de la visión mental forma igualmente parte de esa adiscursividad. El sentimiento de compacidad del que hablamos concierne aquí a lo que se deslizaría en sus venas. A la inversa, la queja de no poder imaginar nada. Así se presenta, dice Cermak, su caída en el campo escópico y pone de manifiesto no una carencia imaginaria, sino su invasión, su contrario, su exceso, ¿sí? Si nos detenemos en esta frase, ven que aparece otro de los elementos que habíamos visto como respuestas posibles a la pregunta que hace Lacan de por qué no eran los planetas, ¿sí? No tienen boca, era la respuesta que le aportaba Coiré, ¿sí?, que encontramos efectivamente enunciada así en esta paciente, pero también aparecía la pregunta de la respuesta posible de no tienen nada que decir, ¿no? Esta paciente que recibe Cermak estaba quejada de algo que es del mismo orden, ¿sí? La queja de no poder, en este caso, imaginar nada, decir nada, ¿sí? Son análogos en el punto en que la nada es condición, como veíamos, para decir, es la condición para imaginar. Y es interesante porque respecto del imaginario, ¿no?, que es la vía por la que Lacan entra al síndrome de Cotard y que relaciona con la locura imaginaria del yo, no se trata en este caso, como en el que señala Lacan, de una carencia imaginaria, ¿sí?, sino más bien de todo lo contrario, dice Cermak, su invasión, su exceso, ¿sí? Es un exceso de imaginario, un exceso de redondez, de esa forma esférica sin agujero, lo que presenta esta paciente. Dice Cermak un poco más abajo: en suma, era necesario que ella faltara, se refiere aquí a sus intentos de suicidio, ¿no?, de qué manera estos pacientes afectados por este síndrome muchas veces se ven llevados al suicidio como la única forma de poder faltarle al otro, el único recurso para poder sustraerse y producir un vacío en el campo del otro. Dice Cermak, era necesario que ella faltara, en tanto que objeto, para que la vida tuviera un sentido. En otros términos, se identificaba con el objeto A. No hemos visto todavía, ni vamos a ver en esta materia, qué es el objeto A, ¿sí?, pero a modo de indicación, de anticipo, sepan que el objeto A, Lacan lo va a poner en relación con los objetos de la pulsión en Freud, la mirada, la voz, ¿sí?,
el seno, va a decir Lacan, la mierda, ¿sí? Esos 4 objetos que Freud había ya planteado como objetos efectivamente de la pulsión, y que Lacan va a agregar un 5.º objeto que va a ser justamente la nada, ¿sí? La voz, la mirada, las heces o la mierda, el seno y la nada son 5 formas en las cuales se presenta el objeto A. En el caso del síndrome de Cotard, según Cermak, hay una identificación con ese objeto, que puede ser una identificación al objeto mirada, una identificación al objeto voz, una identificación al objeto mierda, ¿sí? Efectivamente el paciente se siente de esa manera, se siente un desecho, ¿sí? O bien incluso una identificación con la nada misma, ¿sí? Hay, Cermak, una nadificación en estos pacientes. Poco a poco, la paciente se instala en una instantaneidad cada vez más pura, la temporalidad huye, temporalidad a partir de la cual se instalarán tanto la angustia de la vida eterna, de la inmortalidad, como su súplica de ser eliminada, ese anhelo de que finalmente haya un fin. Esta neutralización del sujeto, es decir, esta identificación total con el lugar de objeto que la neutraliza como sujeto, es, dice Cermak, la muerte del sujeto de la enunciación, y que ella formulaba de esta manera: ya no tengo nombre, ya no tengo familia, amigos, yo ya no existo. Muerte del sujeto, entonces, de identificación con el cadáver, con la nada, con el A, y el modo en que se pasa de la proyección, el mundo es horrible, el sujeto ha sido transportado a un infierno horroroso, etc., a la caída. En todo ello, dice Cermak, hay una identificación con un real. Recuerden que Lacan decía, bueno, los planetas, ¿sí?, las estrellas son reales. Hay una identificación con un real en el que no falta nada. Un real sin agujero. Les leo un poco más, siempre con el objetivo de que vayamos encontrando en estas consideraciones clínicas que hace Cermak alguna resonancia con lo que hemos visto en el seminario de Lacan. Dice Cermak un poco más adelante, hace una referencia explícita al seminario 2, fue en el seminario dedicado al moi, donde Lacan por primera vez habló del síndrome de Cotard. Sostiene haberle preguntado a un filósofo por qué los planetas no hablan, y por qué no tienen boca fue lo que se le respondió. Y Lacan continúa: no tengo boca, ellas nos enseñan que tampoco tienen estómago, y además que no morirán nunca, en pocas palabras, que tienen una gran relación con el mundo de las lunas. La única diferencia consiste en que para esas viejas damas presas del síndrome de Cotard, o delirio de las negaciones, a fin de cuentas es verdad. Ellas se han identificado con una imagen en la que falta toda ansia, toda aspiración, todo vacío del deseo, es decir, lo que propiamente constituye la propiedad del orificio bucal. En la medida en que se pierde la identificación del ser con su imagen pura y simple, no hay tampoco lugar para el cambio, es decir, para la muerte. De modo que exactamente de eso se trata en su tema. A la vez están muertas y ya no pueden morir. Son inmortales como el deseo. En la medida en que aquí el sujeto se identifica simbólicamente con lo imaginario, de alguna manera realiza el deseo. Esa es la cita en cuestión que Cermak trae y que nosotros vimos en el seminario de Lacan. Concluye entonces Cermak: entre quien dice estoy muerto y quien dice mátenme, liquiden este cadáver que se pudre, aparece un otro. Desdoblamiento que Lacan señaló con respecto a Schreber en el seminario dedicado a la psicosis, al decir soy un cadáver leproso que arrastra tras de sí a otro cadáver leproso. En resumen, un ideal del yo arrastra tras de sí un yo ideal que lo persigue con el dolor de haber sido
rechazado. El paranoico arrastra detrás de sí a un melancólico. Bien, el texto es mucho más extenso, tiene muchas más resonancias interesantes. En todo caso, si en algún momento volvemos o empezamos esto que dicen va a ser la nueva normalidad, podemos dejar el texto a disposición en fotocopiadora o escanearlo quizá y hacérselo llegar en forma digital para aquel que le interese. Insisto, este es un video que se podría considerar de vista ampliatoria, ¿sí? No es obligatorio, pero me parecía que tenía algún interés complementar un poco el desarrollo de Lacan con lo que plantea este autor Martel Sermak, que se lo recomiendo muy especialmente. Bueno, seguimos en un próximo video ya para entrar efectivamente en la unidad 3, donde vamos a trabajar en torno a las meditaciones metafísicas de Descartes. Les mando un saludo, espero que anden bien.